Aristóteles vivió desde el 384 hasta el 322 a.C., murió a los 62 años. A los 17 años llega a Atenas a estudiar en la academia y es por lo tanto alumno de Platón durante casi 20 años. Aristóteles tenía grandes críticas frente a la teoría de Platón. Recordemos que Platón en su teoría de las ideas decía que todas las cosas en el mundo son lo que son porque son un reflejo de una idea particular. Es decir, un árbol es un árbol porque es un reflejo de la idea de árbol perfecto e inmutable que existe no en el mundo sensible, sino en el mundo de las ideas. Y por eso Platón establece que el conocimiento se obtiene no en este mundo sensible y por medio de los sentidos, sino por medio de la razón en el mundo de las ideas. Aristóteles era un papá científico y por lo tanto sí creía que uno podía obtener conocimiento del mundo material. Por eso va a ser muy crítico con la teoría de Platón. Si bien Aristóteles sí acepta los universales, es decir, que sí hay ideas generales, va a cuestionar dos aspectos particulares de la teoría de las ideas de Platón. En primer lugar, la naturaleza de estas ideas. Recordemos que Platón decía que existían por sí mismos en un mundo diferente. Y en segundo lugar, el medio por el cual se conocen estas ideas. Entonces, sobre la naturaleza, Aristóteles se pregunta, ¿en qué están basadas las ideas? Es decir, si las cosas del mundo son un reflejo de las ideas tienen que, para poder existir, ser un reflejo de algo. Entonces serían reflejo de qué? Una superidad, y esas superidades también deberían ser un reflejo de estar sostenidas en otra cosa. Entonces así se va hasta el infinito y Aristóteles concluye que las ideas no pueden existir por sí mismas. Las ideas no están en un mundo aparte, viviendo ellas solas, como lo creía Platón, sino que están en el mundo material, crea Aristóteles, por decirlo de cierta manera, dentro de las mismas cosas, es decir, son inherentes a los objetos. Entonces, para que quede claro, lo que hace que una cosa sea lo que es, no es que se parezca a una idea en un mundo exterior, sino lo que hace que una cosa sea lo que es, está en el mismo objeto, hace parte de las características de ese objeto. Segundo, entonces, Aristóteles critica el medio por el cual se conocen estas ideas. Él cree que para obtener el concepto universal de caballo, el concepto universal de árbol o de cualquier cosa, primero es necesario percibirlos por los sentidos. Es decir, que las ideas se obtienen por los sentidos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues digamos que yo quiero obtener el concepto universal de perro. Entonces primero tengo que percibir los perros en el mundo material y luego es que logro formarme una idea general de lo que es un perro. El punto clave acá es que la idea es posterior a los sentidos y por lo tanto si no podemos tener conceptos antes de haber percibido, entonces no hay conocimiento innato, como creía Platón. Bueno, ya entrando en Aristóteles por sí mismo, él va a llamar forma lo que hace que una cosa sea lo que es. Entonces, las formas. Entonces, ¿qué dice Aristóteles? Dice, todas las cosas están compuestas por dos elementos principales, materia y forma. La materia es de lo que está hecho el objeto. Mientras que la forma es la esencia del objeto. Es decir, por esencia, entendemos que la forma es lo que hace que el objeto sea lo que es y no otra cosa.
¿Y cómo conocemos las formas? Pues ya lo dijimos, por medio de observación. Entonces observamos a los objetos particulares. Entonces yo, por ejemplo, observo a todos los seres humanos del mundo y luego pienso qué es lo que hace que ellos sean seres humanos, que yo los considere seres humanos. Es decir, miro características en común. Y al rato me daré cuenta que lo que comparten todos los humanos y lo que hace que sean lo que son, y no otra cosa, es que razonan. Es decir, la forma del ser humano, la esencia del ser humano, es que razona. Ahora, otra cosa importante para señalar es que las formas son eternas e inmutables. Es en las formas donde Aristóteles soluciona el problema del cambio en la naturaleza, mientras que la materia es la parte de los particulares que sí es cambiante. Entonces, pensemos por ejemplo en un triángulo. El triángulo, ¿cuál es su forma o su esencia? Que tiene tres ángulos. ¿Y qué está en la materia? La materia puede ser el largo de sus líneas, si tiene un ángulo recto, si sus líneas son de algún color. Todo esto puede estar cambiando en un triángulo y no cambia en ningún momento su esencia, ni su forma, ni lo que es. El triángulo no deja de ser lo que es porque cambie de color. Mientras tenga tres ángulos, su forma se mantiene, es decir, su esencia se mantiene y seguirá siendo triángulo. Otra cosa para resaltar es que Aristóteles también creía que esta teoría de las formas se aplicaba no solo a las cosas materiales, sino a conceptos abstractos. Entonces, en la idea de justicia, la idea de belleza, también teníamos que observar eventos particulares en el mundo para poder formarnos una idea de que era justo o de que era bello. Con esa teoría de las formas, Aristóteles fundamenta uno de sus grandes aportes a la ciencia y es una clasificación biológica. Mira todos los objetos de la naturaleza y piensa que hace que sean lo que son y de ahí va clasificándolos. Entonces clasifica seres vivos de no vivos. Entre los vivos separa plantas y animales. Entre los animales separa seres humanos y bestias, que hace que los seres humanos sean lo que son, que razonan. Y si no razonan, entonces no son seres humanos, deben ser bestias. Y así se forma la primera gran clasificación biológica que hubo. Ahora, en este proceso de clasificación, Aristóteles se da cuenta que al relacionar conceptos está siguiendo un proceso lógico que repite una y otra vez. Y este proceso lo va a llamar el silogismo. Pero vamos a dejar esto a un lado un momento. Aristóteles entonces, otro gran aporte es que es el fundador de la lógica como ciencia. ¿Qué estudia la lógica? El recto pensar, o sea, cómo se piensa correctamente. O en otras palabras, cuáles son las leyes que debemos seguir para relacionar conceptos correctamente. Entonces, ahora sí volvamos al silogismo. En su clasificación biológica, él se da cuenta que siempre está siguiendo un mismo proceso lógico, que él va a llamar el silogismo. ¿De qué consta el silogismo? Básicamente son dos premisas que llevan a una conclusión. Si las dos premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente debe ser verdadera. Entonces, un ejemplo. Si yo digo que A es B y B es C, tengo mi premisa 1, mi premisa 2. La conclusión necesariamente debe ser que A es C. Y así funciona en general el silogismo. Entonces, uno de los silogismos más famosos de Aristóteles es el siguiente. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto,
Sócrates es mortal. Ya se podrán imaginar cómo lo utilizaba en su clasificación. Si decía, por ejemplo, que todos los mamíferos dan leche a sus crías y encontraba un animal que daba leche a sus crías, entonces ese animal debía estar en el grupo de mamíferos. Pero además de la clasificación, el silogismo y la lógica también es el fundamento de la argumentación. Entonces también por eso es muy importante. Por último, Aristóteles se ha dado cuenta que esta forma de razonar es una habilidad que tenemos desde antes de haber nacido. Entonces, si bien no tenemos conocimiento innato, como creía Platón, sí tenemos habilidades innatas, como la de pensar lógicamente. Otro aspecto muy importante de la filosofía de Aristóteles es la teleología. La teleología, pues logía ya sabemos que es el estudio y telos es el fin o el propósito, entonces el estudio de los fines. Es decir, que en la teoría aristotélica el propósito y los fines eran muy importantes, van a jugar un papel especial. Aristóteles decía que todas las cosas existen, tienen una existencia debido a 4 causas. Tres de esas las podemos pensar fácilmente, no les voy a decir específicamente cuáles son, pero es la causa material o la causa física que nosotros podríamos reconocer por la cual un objeto es decir, si yo digo por qué puedo ver, pues yo puedo decir que es que el ojo tiene una retina que puede recibir la luz de determinada manera y eso genera que se forme una imagen en mi cerebro y bueno, la explicación física de las cosas. Pero había una cuarta y más importante que era la causa final. Todas las cosas tenían una causa final. Y la causa final que es pues el propósito o el fin de una cosa. Entonces, ¿por qué existe el ojo? Porque tiene el propósito de ver. Porque existe el agua, porque llueve, porque tiene el propósito de hidratarnos, tiene el propósito de alimentar los ríos. Todas las cosas tienen un propósito para Aristóteles. Y después de ese propósito, que son, que existen. Ahora, algo muy importante es que Aristóteles, el juicio de si algo es bueno o malo, depende de si cumple con su propósito o no. Es decir, un ojo es bueno si ve bien, si cumple con su propósito. Si tiene miopía, entonces es un ojo regular y si no ve del todo, pues es un mal ojo, un pésimo ojo. Pero esta idea de bueno o malo tiene aplicaciones muy interesantes. Si yo les dijera, por ejemplo, tengo una flauta y hay 2 personas a las que se las puedo dar. Se la puedo dar o a un flautista experto o a alguien que quiera aprender flauta pero no sabe. ¿A quién se la debo dar? ¿Cuál es el buen uso de la flauta? ¿Cuál sería el uso correcto? Entonces, ¿qué diría Aristóteles? Bueno, ¿cuál es el fin de la flauta? La flauta y en general todos los instrumentos son usados para hacer música, para hacer buena música. Entonces, ¿quién de los dos tiene la capacidad de hacer buena música? ¿El flautista o el que no sabe tocar? El flautista. Y por eso lo correcto sería darle la flauta al flautista y no al que quiera aprender. Y ahora si yo les preguntara, entonces, ¿qué es un hombre bueno? Pues Aristóteles también hace esa pregunta. Y así entra a otro campo al que hace un gran aporte, que va a ser la ética. Bueno, brevemente, la ética que estudia, la ética busca saber qué es la buena vida y cómo alcanzarla. Buena acá no es en el sentido como de la vida recta, cuál es la manera correcta de vivir. Aristóteles primero establece que el fin último del hombre es la felicidad. Él dice, todas las cosas que hacemos, las hacemos por algo. Pero si hacemos rastro de por qué hacemos cada cosa y cada cosa y cada cosa, nos vamos a dar cuenta que al final todo lo que hacemos lo hacemos para ser felices. Y entonces él dice, vamos a alcanzar esta felicidad
si vivimos de acuerdo con nuestro propósito, es decir, si vivimos la buena vida. ¿Y cuál es el propósito del hombre? Vivir utilizando correctamente todas sus capacidades. Bueno, en otras palabras, el propósito es ser un hombre virtuoso. Entonces, devolvámonos. Si una persona es virtuosa, está cumpliendo con su propósito y por lo tanto será feliz y estará viviendo la buena vida. Ahora, ¿cómo se hace para ser virtuoso? Aristóteles plantea que en esencia la virtud es el equilibrio. Una persona virtuosa si escoge siempre el punto medio. Entonces, por ejemplo, en los placeres, ¿qué sería ser un hombre virtuoso? Dedicarse a obtener todos los placeres corporales posibles, o por el otro lado, ser un hombre supremamente austero y limitar en todo lo que se pueda los placeres corporales. Aristóteles diría ninguna de las dos. Las dos, a diferencia de ser virtud, de ser un equilibrio, son extremos, es decir, son vicios. Lo que haría un hombre virtuoso sería disfrutar de los placeres corporales, pero en su justa medida. Y escogiendo el punto del medio y siendo equilibrados es que se logra entonces la felicidad. Ahora, una última cosa. La felicidad no es producto de un solo acto. O sea, si uno escoge por una vez el punto medio, no es feliz, sino que la felicidad solo se alcanza por medio del hábito. Cuando yo soy habitualmente equilibrado y habitualmente escojo el punto medio, es que logro ser realmente virtuoso, cumplir mi propósito y por lo tanto vivir la buena vida, es decir, ser feliz. Bueno, como se debieron dar cuenta, este video fue mucho más largo que los demás y ya se habrán dado cuenta de la razón. Aristóteles fue un pensador excepcional que hizo tantos aportes a tantos campos. Para que entiendan la magnitud de Aristóteles, aparte de lo que vimos también, hizo aportes a la política, en donde analizó el sistema democrático, monárquico y aristocrático y vio que tenían de bueno y que tenían de malo. Su sistema lógico fue utilizado hasta el siglo XIX y pues igual fue además el fundador y todavía la base con el silogismo de toda la lógica como ciencia. Su visión de que primero hay que conocer por los sentidos para luego entenderlo en la razón, esa visión empiricista o empírica, va a influenciar fuertemente el debate que va a haber en el siglo XVII entre racionalistas y empiristas, que veremos después. Su clasificación biológica fue la que se usó durante toda la Edad Media y su ética es todavía relevante. La manera en la que él piensa la felicidad, los fines como determinante de lo bueno y el equilibrio como la virtud son todavía ideas que hoy en día los filósofos modernos analizan, tienen en cuenta y que las personas todavía consideran relevantes. Entonces así se pueden dar cuenta cómo es una de las personas más importantes no solo en la historia de la filosofía, sino en la historia de la humanidad. Con esto ya cerramos Filosofía del Mundo Antiguo. No se les olvide hacer el quiz y nos vemos en otra sesión.